Bueno, la primera clase de la materia, lo que vamos de modelo de desarrollo de programa de programación ocurrente, año 2021, lo que vamos a ver es el tema de paradigma orientado a objeto. ¿Por qué damos el tema de paradigma orientado a objeto? Y lo damos porque Java y toda la parte de concurrencia va a estar basado en esta orientación a objeto. Entonces, el proceso unificado que ustedes van a ver en el segundo cuatrimestre también, digamos. Entonces, comenzamos con esto, con el paradigma orientado a objeto, para que ustedes tengan la base, como para que después cuando empiecen a desarrollar ya recién Java, se tengan incorporados los conceptos de orientación a objeto. ¿No? Fíjense, dice, ¿por qué aparece la orientación a objeto? Dice, primero, la falta de portabilidad del código y reusabilidad. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes, por ejemplo, tenían un código que estaba en Pascal, podían reusar un procedimiento, pero no era completamente transparente, digamos. ¿Sí? No sé, ¿alguien preguntaba algo? Pregunten. Ay, no, perdón, me equivoqué. Igual solo le quería preguntar si las condiciones de cursada y aprobación las van a subir en el aula virtual, Sí, porque me yo, perdí sí, sí. unos Cuando cuantos terminemos, alumnos. voy a subir el archivo que le mostré y también voy a subir el video. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, sigamos si no hay preguntas. Los códigos anteriores eran difíciles de modificar, digamos. Durante muchos años di COBOL, que era un lenguaje de años 70, 60, y ustedes tenían que modificar, y cuando tenían que modificar lloraban para hacer una modificación. Hoy no, 50%, 60%, no más, 80% de lo que está hecho para los desarrollados para bancos, está todo hecho en COBOL. Entonces, modificar resulta complicadísimo. Los ciclos de desarrollo eran tremendamente largos. A veces, imagínense, para hacer la parte de análisis y diseño, que ustedes, o sea, en el parcial hacen en 2 horas, este, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Zapla, cuando han empezado a desarrollar en el año 80, 90, me contaban que los tiempos de desarrollo eran de 2, 3 años, pues solamente para hacer análisis y diseño, y no hacían nada de programación. Era terriblemente largo, digamos, que era todo lo que es eh, el modelo estructurado. Hoy en día, digamos, si ustedes ven después la metodología ágil, que son en las que se basa, digamos, van a ver que son relativamente cortas y muy fáciles de emplear, digamos, y es lo que hoy en día se está usando en el mercado. Las técnicas de codificación no eran intuitivas, digamos, no era totalmente transparente. Mientras que ustedes, cuando lo que desarrollen en Java o en Python, van a ver que avanzó bastante, digamos, y es mucho más intuitivo, digamos, es como hasta predecible, digamos, lo que ustedes van a colocar. ¿No? Esto sí es muy importante, fíjense, y lo tienen que tener en cuenta, y esto a veces lo preguntamos en el final o lo preguntamos en el coloquio, y es muy básico, digamos, porque ¿cuáles son las características básicas del paradigma orientado a objetos? Y es que está basado en objetos, está basado en clase y está basado en herencia. ¿Está? Es un objeto que es una clase y que es la herencia, es lo que vamos a ver ahora a continuación, pero estas características son las características básicas, ¿estamos? Que lo tienen que tener en cuenta. El paradigma orientado a objetos dice que es una metodología de desarrollo de aplicaciones en la cual estas se organizan como colecciones cooperativas de objetos. Eh, Primero, ¿qué es un paradigma? ¿Qué es lo que ustedes entiendan como paradigma? Alguno debe saber, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Es un enfoque, Es un, una de las formas de ver las cosas. claro, es un enfoque o una forma de trabajo, digamos, para cómo encarar una determinada tarea. Por ejemplo, el tema del dictado de clases virtuales es un paradigma, porque cambió del paradigma presencial que no sé hace cuántos años estaba, digamos, que se daba de la misma forma con las clases, no sé, magistrales de 100, 200, 300, 1000 alumnos,
a clase donde está la misma cantidad de alumnos, pero se hace todo a través de Internet, digamos. Es un cambio de paradigma, digamos. Y el paradigma orientado a objetos, bueno, hay una clase después que ya vamos a ver que es todo relacionado al tema de los diferentes paradigmas que se dieron diferentes paradigmas que se dieron de los lenguajes de programación. Pero el paradigma orientado a objetos es un cambio, digamos, de la forma de ver, digamos. Fíjense que ese desarrollo de aplicaciones, o sea, que cómo van a desarrollar ustedes las aplicaciones, como venía siendo antes a lo que es ahora, digamos. Que fíjense en que dice que utiliza colecciones cooperativas de objetos. Fíjense en que acá tengo diferentes objetos, cada uno de los cuales representa una instancia de alguna clase y cuyas clases son miembros de la jerarquía de clases, que es lo que ya vamos a ver, digamos. Tengo una clase y tengo objetos, ¿estamos? Unidas mediante relaciones de herencia. Las relaciones de herencia son, ya vamos a ver ahora, las propiedades y los métodos que ustedes pueden heredar. Le digo, a ver, acá la clase, ¿cuál sería? O la están viendo ahí, pero ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la clase? Persona. La clase persona. Y acá el objeto, Cada uno de la familia. pero serían los miembros de la familia, no se tienen que confundir, ¿no? Por ejemplo, acá el objeto sería un objeto padre, un objeto madre, un objeto hijo y un objeto hija. ¿Y cuál sería una instancia? ¿Cuál sería una Pero. instancia? ¿Ah? Persona. No, ¿cuál sería una instancia? Por ejemplo, supongamos que yo hago... Cada uno de los miembros de la familia. Claro, ¿cuáles son? Por ejemplo, acá para padre, ¿cuál sería una instancia? Homero. Homero sería una instancia. ¿Podría tener otro objeto? ¿Puedo tener otra instancia o no? ¿O hay solamente una instancia para cada objeto? Otra instancia puedo tener. Pues podría tener varios. Por ejemplo, si yo tuviera la clase alumnos, ¿estamos? ¿La clase alumno tiene objetos o no? Sí. ¿Cuáles serían los objetos? Nosotros. Cada alumno. ¿Cuál sería la clase, cuál sería el objeto y cuál sería una instancia? Juan, María, Luis, ¿son objetos o son instancias? Objetos serían eso. ¿Seguro que serían objetos? Instancia. Serían Son instancia porque se está definiendo a la persona en sí, que es, le está dando atributos ¿Y el en objeto particular. ¿Y el objeto cuál sería? Alumno. ¿Y la clase? A ver, podría ser persona. Persona. Sí, puede ser persona. Bueno, pero esto, digamos, por ahí no quiero confundirlo, digamos, porque ya ahora vamos a ver en detalle, digamos, cuál es la diferencia que hay entre clase, objeto e instancia. Estamos cuando usted, por ejemplo, cuando yo digo A de tipo entero, ¿cuál es qué es A y qué es entero? A es un objeto, una instancia o una clase. Cuando ustedes definen en cualquier lenguaje, definen, no sé, suma de tipo real, ¿suma qué? ¿Una instancia, un objeto o una clase? Cuando yo pongo A, B de tipo entero, ¿A, B qué? ¿Una instancia o un objeto o una clase? No se mareo. ¿Un objeto, profe? Es que en realidad ahí se mezcla, digamos, porque ahí fíjense en que A y B serían instancias del objeto, digamos. En este caso, entero sería clase y serían A y B serían objetos o instancias de esa clase. ¿Estamos? Ahora vamos a ver algunos ejemplos como para que quede un poco más claro. Fíjense en una definición de objeto, es conjunto complejo de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una organización. Complejo de datos. Por ejemplo, un alumno. ¿Cuáles pueden ser los datos que pueden tener? Supongamos que ustedes tienen que hacer un sistema para sección alumno, sean
se han hartado de renegar, de sufrir con el CIU. ¿Cuáles serían los datos que ustedes podrían tener de un alumno? El documento, libreta universitaria, nombre y bla, bla, bla. Bueno, y esos serían los datos también. ¿Y los programas? El programa serían los métodos, ¿no? Relacionen mucho esto con lo que es TDA, digamos que es lo que ustedes creo que ya vieron o están viendo, digamos, con estructura de datos. ¿Qué son los programas o métodos? Imagínense que ustedes tienen, no sé, la clase de alumnos. ¿Qué métodos pueden tener? ¿Qué cosas puede hacer un alumno? Me refiero a la clase, ¿no? ¿Qué cosas hacen ustedes cuando ingresan al CIU? DNI, nombre. No, pero esos serían datos, digamos. Registramos. Anotarse a las materias. ¿Ah? Anotarse a las materias. Bueno, inscribirse puede ser un método, ¿o no? ¿Qué otro método pueden tener? Darse de baja. ¿Cuál? Darse de baja. Darse de baja. Loguearse también puede ser un Solicitar método. un trámite. ¿Ah? Realizar un trámite. Bueno, realizar cada trámite que ustedes tengan puede ser un método. ¿Estamos? Entonces, todo objeto o toda clase va a tener datos o atributos y programas o métodos. ¿Estamos? Entonces, vamos por parte, decía Jack. Tenemos un objeto y un objeto, ¿qué es lo que tiene? Tiene relaciones que permiten que el objeto se inserte en la organización. ¿Estamos? Las relaciones serían lo que permiten que yo me relacione, digamos. Por ejemplo, ustedes, fíjense que ustedes tienen acá también, un objeto puede tener propiedades que son los valores los valores que ustedes pueden tener, digamos, por ejemplo, no sé, la LU, el DNI, el apellido y nombre, y los métodos, las operaciones, ¿estamos? Las operaciones que yo puedo tener. ¿Y cuáles podrían ser las relaciones que yo puedo tener, digamos? O que un objeto puede ¿Las tener. materias? ¿Ah? ¿Las materias? Podría ser, pero no ese es el ejemplo. Las relaciones se refieren a cómo se relaciona un objeto con otro objeto. Por ejemplo... Padre, hijo, hermano. No, pero por ejemplo, un profesor es una persona o no. ¿Un profesor es una persona o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Un alumno es una persona? Sí. Entonces, yo tengo una clase persona y tengo una clase alumno. ¿Hay una relación entre ellas o no hay una relación entre ellas? Sí hay. ¿Y cuál sería la relación? Por ejemplo, una persona, ¿qué es lo que tiene? Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes en común un profesor y un alumno? ¿Tienen algo en común o no? El nombre. Apellido, Nombre no, todos digo. tienen, ¿no? La materia, profe. No, pero la materia sería como otro tipo podría ser otro tipo de relación. Pero yo a lo que iba era que acá las relaciones lo que plantea lo que quiere plantear es el tema de herencia. Cuando ustedes, por ejemplo, una clase puede heredar de otra clase, ¿estamos? Por ejemplo, la clase de alumno puede heredar del profesor, digamos. Y la clase de alumno puede heredar de persona, y la clase de profesor también puede heredar de persona. ¿Estamos? Y dentro del profesor también podría haber subclases o no. O todos los profesores son iguales. Podría haber uno que diga, por ejemplo, no sé, un jefe de trabajo práctico, otro que diga adjunto, otro que sea ayudante, y todo tendría las mismas características. Pueden tener algunas que sean distintas o que la distinga de otra. ¿Estamos? Entonces, Profe, ¿sí? sería, no sé, por ejemplo, si, bueno, la clase profesor y la clase alumno son subclase de la superclase persona, Sí. pueden hacer uso del mismo comportamiento que heredan, por ejemplo, de Sí, los no métodos. le dije yo eso, pero sí es como voy a decir, pueden heredar atributos o métodos, digamos. Los atributos se refieren a que, por ejemplo, los dos podrían tener el DNI, apellido y nombre. ¿Está bien? Y los métodos pueden ser que hereden operaciones, digamos. ¿Qué operación puede heredar de personas? Que todos duermen, comen. Bueno, si yo tuviera eso, pero por ejemplo, en el CIU, por Ah, ejemplo, el podría CIU, tener un método que me sea, por ejemplo, calcular
La edad, por ejemplo. La edad podría ser es propio de una persona o no. No sé cuándo tendrán ustedes, 15, 20, 30, pero eso se calcula con la fecha de nacimiento. Entonces esos métodos se pueden heredar, digamos, o se pueden heredar propiedades o métodos. ¿Estamos? Por eso fíjense lo que le dice acá, que las relaciones son las que le permiten hacer la interacción con la organización, que es lo que vamos a ver después, o lo que van a tener que hacer en la práctica, cuando tengan que hacer un árbol de herencia. Fíjense, las relaciones pueden ser relaciones jerárquicas, y las jerarquías son esenciales para la existencia de la aplicación, para que la misma se construya, y son bidireccional. ¿Bidireccional a qué se refiere? ¿Cuántas direcciones hay? 2. ¿Y cuáles pueden ser? Por ejemplo, acá yo tengo el nodo raíz y tengo A. ¿Cuántas direcciones puedo llegar a tener? Si son bidireccionales. De A a raíz y de raíz a A. Y bueno, ¿cuántas direcciones pueden tener? 2, porque son bidireccionales. 2. Fíjense, ¿y qué diferencia hay acá entre esta organización jerárquica simple y esta organización jerárquica compleja? ¿Hay alguna diferencia o es lo mismo? Fíjense en lo que dice acá, la organización jerárquica simple, ¿qué es lo que le dice? Sí, que cada hijo tiene un solo padre. Un hijo tiene un solo padre. Entonces, por ejemplo, yo acá podría tener persona, y persona acá podría tener alumno, docente y no docente, por ejemplo. ¿Todos son personas o no? Sí. Todos son personas. Y una organización jerárquica compleja, un hijo puede tener varios padres, digamos. A ver, ¿en qué caso un hijo puede tener varios padres? ¿Se da esto en la vida real o no? Sí. Se da eso en algunos casos muy particulares, digamos, no me imagino ahora en qué caso, pero imagínense que ¿cuál puede ser el problema de una organización jerárquica compleja? ¿Tiene algún problema o no? Cuando lo que ustedes decían recién del tema de la herencia, que le daban atributos y métodos, cuando F herede, ¿de quién va a heredar? ¿De B o de C? ¿O de los dos? Sí puede tener problemas, profe, cuando tiene la superclase de, por ejemplo, de un hijo, tienen método de igual nombre. ¿Sí? Cuando lo invoque puede ser que ocurran problemas, ¿no? Sí, por eso. Ese es el tema, digamos. Entonces, hay varias formas, digamos. Una forma es entra en conflicto y no se permite hacer esto, que muchos lenguajes no permiten hacer esta. La otra forma es que herede de la primera que encuentra, o sea que si hereda acá, como B estaba primero, hereda de B. Y la otra forma es que definan de cuál quiere heredar, digamos, cada uno de los métodos. Hay varias formas de solucionar esto. Bueno, pero bueno, esa es la diferencia entre una organización jerárquica simple y una compleja. ¿Estamos? Una simple tiene un hijo, tiene un solo padre, y en la compleja un hijo puede tener varios padres. ¿Estamos? Esto cuando vayan a construir el gráfico de herencia tienen que tener cuidado con este tema, digamos. Bueno, las relaciones semánticas, dice, solo dependen de los objetos en sí. A ver. Sí. Solo dependen de los objetos en sí mismos, del significado, y no de la posición en la organización. O sea, no importa si el tema estaba arriba del mundo o si el mundo estaba debajo del tema. ¿Qué es lo que importa? El significado que tiene cada uno. ¿Estamos? Acá no es que es más importante mundo que física o que mundo es la superclase de física, sino que hay una relación entre ellas. ¿Estamos? ¿Por qué se le llama semántica? ¿Por qué creen que se llama semántica? Y esto lo van a ver después en otra unidad. ¿Qué diferencia hay entre una sintaxis y una semántica? La Sintaxis y la forma que se escribe y semántica lo que significa. Claro, eso es. La sintaxis es la forma como lo tienen que escribir, digamos, y la semántica lo que realmente significa eso. ¿Estamos? Se establece la relación, bueno, a trabajo entre el objeto en Newton y óptica, lo cual significa que Newton trabajó en óptica, y esta relación es semántica. ¿Estamos? Fíjense que acá se armó una relación semántica, no se llega a ver bien, pero que dice que Newton trabajó en óptica y en física. ¿Estamos?
Bueno, estas son la forma de relacionar, digamos, que pueden tener las clases cuando ustedes la vayan a implementar. Entonces empezamos con algún ejemplo sencillo. Fíjense que dice relación de la especie de, y dice, se usa para el nivel de clase para describir la relación entre dos clases similares. Entonces la clase point, ¿qué significa? Point, ¿qué? Punto. ¿Y un punto qué es lo que tiene? Si yo quiero definir un punto, ¿qué es lo que tengo que definir? ¿Ah? Coordenada. ¿Y las coordenadas acá cuáles son? ¿Qué variables son? X y Z en el 3D y bueno, en 2D X nomás. Acá está sencillo, digamos, no nos complicamos mucho. Acá tenemos X e Y. Estos son los atributos, ¿no? Así como veíamos la LU, la fecha de nacimiento, que decían recién el apellido y nombre, acá el punto tiene, la clase punto tiene estos atributos X e Y. X e Y, point, ¿qué sería? El objeto. Point es una clase. Es una El nombre de la clase. Ah, va. ¿Y X e Y, qué sería? ¿Sería un objeto o sería una instancia? ¿Atributos? Sí, Atributos. son atributos. ¿Pero qué serían? ¿Una instancia o serían objetos? O sea, pues son atributos. Estoy mareando yo solo, perdón. Son atributos. ¿Y estos métodos? ¿Qué significa el set y el get? ¿Qué es lo que me permite hacer el set y get? Obtener valor de X sería. ¿Cuál me permite obtener el valor de X? El get. o el get? ¿Ah? El set permite asignarle un valor y el get Permite asignar obtenerlo. el valor y el get. El get, obtener un valor. ¿Estamos? Toda clase tiene que tener, todo atributo tiene que tener un set y un get. Yo no tengo un set y un get, ¿qué es lo que significa? Que no le devuelve o no va a poder asignarle un valor. Al final entonces no voy a poder trabajar con él. ¿Estamos? Luego fíjense en un círculo, dice que se define un círculo con un punto central y un radio. ¿Estamos? Entonces tengo círculo que es X e Y y el radio, que es la variable radio. El atributo radio, perdón. Y tengo los métodos. Si yo tuviera que armar un gráfico de herencia, ¿a quién pondría como superclase y como subclase? ¿A punto o a círculo? ¿Quién sería la superclase? ¿Quién heredaría de quién? Círculo. ¿Ah? Círculo sería la superclase. Círculo. A ver. No, Está bien, ¿eh? No sé. Punto. ¿Por qué punto? Porque el círculo, ¿Por qué? porque el círculo va a heredar en Porque el círculo va a el heredar punto. de punto. Ah, sí. Entiendo, Sí. ¿no? Porque punto sería como la superclase principal, digamos, la clase básica, digamos, el nodo raíz, digamos. Y acá círculo, ¿qué es lo que tiene? Es como atributo, ¿qué es lo que tiene? X e Y. X e Y lo puede heredar o no, lo puede heredar de punto o no. ¿Cuál sería el atributo que es propio de círculo? El radio. El radio. ¿Y cuáles serían los métodos que son propios del círculo? set radio y get radio. ¿Está bien? Entonces, fíjense, dice, comparando, bueno, ambas definiciones de la clase, dice, ambas clases tienen dos elementos, X e Y, y describen la posición de un objeto. Ambas clases ofrecen el mismo conjunto de métodos. Ambas clases ofrecen el mismo conjunto de métodos para obtener y definir el valor de los elementos X e Y. La clase círculo añade un nuevo elemento radio, que es lo que habíamos dicho, y con las propiedades de la clase point se describe un círculo como un punto más un radio más un método para acceder. Bueno, acá no se tienen que confundir, digamos, acá lo que le está planteando, bueno, es que la relación es de la especie, dice, las clases se dibujan usando rectángulos, ¿lo ven? Son rectángulos, o bueno, un poco cuadrados. El nombre empieza con una letra mayúscula, fíjense que dice círculo y point, y la flecha indica la dirección de la relación. Acá hay una flecha que va de círculo a punto, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo ahí?
¿Qué círculo hereda atributo y método Bueno, de punto? en realidad lo que me está diciendo acá es que un círculo es de la especie de punto. Pero después de eso lo vamos a ver nosotros, que el círculo hereda de punto. El punto va a estar arriba, como ustedes dijeron, como superclase, y círculo va a estar debajo como una subclase. ¿Está? También puede ser una relación es un o es una, digamos. Fíjense en que este tipo de relación, dice, se crean objetos de la clase relación de la especie, es de la especie, y la relación se llama, es un círculo, es un punto. Y pasa lo mismo, digamos. ¿Cuál es la diferencia con la relación que estaba antes? Que si fíjense el círculo, ¿cómo se escribe acá? Acá círculo le escribimos con mayúsculas, y acá círculo Minúscula. con Y las minúsculas. esquinas ¿Y los tienen curvas. rectángulos? ¿Cómo son? Acá eran rectángulos comunes, digamos, todos cuadrados, y acá Con tienen la esquina. esquina redondeada. Este tipo de relaciones no lo van a trabajar ustedes, lo que vamos a trabajar básicamente es el tema de herencia. ¿Estamos? Bueno, pero hay era para que vean cuál es la diferencia que hay. Después, bueno, dice, clasificación de relaciones parte de. A veces se necesita construir objetos haciendo una combinación de otros. Esto se hace por la programación. Por ejemplo, acá logo. ¿Qué sería logo? ¿Una subclase o una superclase? Superclase. ¿El círculo hereda de logo y el triángulo hereda de logo? ¿O al revés? Logo hereda de círculo y triángulo. Al revés. ¿Y cómo quedamos entonces? ¿Quién hereda de quién? Fíjense acá cómo estaba la flecha. Punto era la superclase, ¿no? Que era donde llegaba, ¿no? Y acá, logo, ¿qué? ¿Superclase o subclase? Es superclase. Es la superclase. Y fíjense en qué atributo se va a heredar. ¿Los atributos de quién? De círculo y triángulo. De círculo y triángulo. Y fíjense qué método obtiene propio. Al punto. Sí, este era el punto con where. Bueno, también tiene una relación, tiene una. La relación inversa es la relación parte de. O sea, el círculo es parte de un logo y un logo tiene un círculo. Estamos acá. Un triángulo es parte de un logo y un logo tiene un triángulo. ¿Estamos? La relación tiene es la inversa de parte de. ¿Estamos? ¿Hasta ahí todo bien? ¿No? Esto es solamente la introducción, nada más, y es para mostrarles lo que ustedes pueden llegar a hacer. Digamos, ahora vamos a ver un poco más las características, digamos, de la orientación a objeto. Fíjense, las propiedades que, como ya vimos, pueden ser propias y están formadas dentro de la cápsula del objeto. Por ejemplo, para alumnos, ¿cuáles son las propiedades que eran propias? ¿Tiene de diferente un alumno de un profesor, por ejemplo? ¿Qué es lo que tiene ¿El LU? la LU, por ejemplo? Y pueden ser propiedades propias, ¿y cuáles son otras propiedades que pueden tener? Si no son propias, ¿cómo son? Nombre y DNI. Pero ¿y nombre y DNI cómo van a ser propiedades? Comunes, digamos, serían. Heredadas, se llama. Están definidas de un objeto diferente, antepasado de este. Por ejemplo, padre, abuelo, como habíamos visto, hay personas. Entonces las propiedades pueden ser propias y heredadas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Los métodos pueden ser propios y heredados también o no? Sí, es propia y heredada también. También. Entonces los métodos ya vimos que son las operaciones que le permiten acceder a los datos. ¿Estamos? En el panel procedimental se los conoce como programa, procedimientos, funciones, rutinas. Y pueden heredarse y pueden ser lo mismo, métodos propios, los que están incluidos en un objeto o en la cápsula. Fíjense que acá ya le habla de cápsula. ¿Qué es lo que ustedes entienden por cápsula? Una cápsula para ustedes. Algo cerrado. Algo cerrado, digamos. Lo que intenta son
vamos a ver cuál es la definición de encapsulamiento, pero lo que intentamos es que cada objeto esté encapsulado, digamos. ¿Estamos? ¿Cuál es la característica de los objetos? Fíjense, se agrupan en grupos denominados clases. Contienen datos internos que definen el estado actual, soportan el ocultamiento de datos. Ya vamos a... No, el ocultamiento es que yo no dejo que otro objeto vea cuál es el dato que yo tengo, digamos. Pueden heredar propiedades de otro objeto. Fíjense, este es muy importante y lo van a ver mucho en concurrencia. Se puede comunicarse con otro objeto enviando o pasando mensajes. Si yo me quiero comunicar con cualquier servidor, le tengo que pasar mensajes. Por ejemplo, cuando yo estoy en una página web y yo hago clic en un botón, digamos, estoy pasando un mensaje. ¿Estamos? Entonces, esa forma de manejo de mensaje, digamos, es propio de la programación orientada a objetos, del paradigma orientado a objetos. Tiene métodos que definen el comportamiento, que esto ya lo vimos. Fíjense, yo acá tengo la clase personas, entonces yo puedo tener, para esa clase personal, puedo tener muchos objetos. Entonces tengo empleado 1, empleado 2, hasta empleado n, cada uno de ellos sería un objeto. Fíjense, si yo quiero diseñar esto, ¿qué es lo que tendría que decir? Por ejemplo, clase, nómina. Bueno, esto no sé si ¿usted tiene algo de experiencia en C? ¿Han visto algo, aunque sea poco? En licenciatura en programación 2 se ve todo C. Bueno, entonces lo de licenciatura van a andar bien y lo de ingeniería van a sufrir un poco. De todos modos, es solamente una clase que van a tener de C, digamos. Y es solamente, creo que tienen que armar algunos pequeños gráficos de herencia y hacer algunos pequeños ejercicios, digamos, algo pequeño, digamos. Igual, cuando comencemos, no sé si la semana que viene o la que sigue, con Java ya empezamos de cero, digamos. Fíjense que acá nómina va entre llave, dicen nómina empleado. Y, ¿qué significa esto? ¿Qué significa empleado de tipo nómina o nómina de tipo empleado? Fíjense acá, Empleado de dice, Empleado de tipo nómina es una clase. nómina de la clase. ¿Y empleado qué es? Un objeto. Es un objeto empleado, es un objeto de nómina que yo creé. Fíjense en qué es lo que le puse. Puse una serie de solamente 2 atributos y acá los atributos, ¿cuáles serían? El nombre y el salario. Nombre de tipo char y bueno, salario de tipo float. ¿Estamos? Bueno, clase. Dice, cada objeto es un ejemplar de una clase a la que pertenece. Tiene el mismo comportamiento, o sea que invocan al mismo método como respuesta a una solicitud. Una clase es un tipo de dato que contiene uno o más elementos llamados datos miembros, 0 y 1 o más funciones que manipulan esos datos llamados funciones miembros. Y una clase se puede definir con una estructura, una unión, una clase. Esta es la forma de cómo formar una clase. Fíjense en que entonces la sintaxis, cuando ustedes tengan que definir una clase, lo primero que tienen que definir es cuál es la palabra que está reservada. ¿Qué es lo que escriben al principio? Class. Class, ¿qué es lo que le está diciendo? Una clase, un tipo clase. Una clase. Acá nombre de la clase, ¿qué es lo que me está diciendo? Es el nombre de la clase que yo defino. Por ejemplo, supongamos que yo quiero definir la clase persona que habíamos visto recién. Acá, ¿qué tendré que escribir? Class, persona. Y luego, fíjense, miembro 1, miembro 2, miembro 3, ¿qué son? Los atributos, propiedades de la clase. Los atributos, propiedades de la clase. Y función miembro 1, función miembro 2, ¿qué son? Los métodos. Los métodos, funciones con los cuales yo voy a definir para trabajar con ellos. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, tengo una clase simple. Por ejemplo, esta clase,
counter o contador, digamos. Count, ¿qué? Long, ¿qué? Entero largo. Count es una variable cuyo nombre es entero largo, count, de tipo entero largo, digamos. Esto, bueno, variará según la versión de SEC con la que ustedes estén trabajando, no sé, de 8 bits, 12 bits, 6 bits, no sé con cuánto estén trabajando. Bueno, class es la declaración de la clase. Bueno, después aparece el nombre de la clase no solo contiene declaraciones de variables, sino definiciones de funciones. La variable definida, declarada en una clase, pertenecen a esa clase. O sea, si yo defino count acá, ¿a quién va a pertenecer count? Count, que es una variable, ¿a quién pertenece? A la clase donde está definida. Counter, en este caso, digamos, otra clase no puede llamarla a esta clase, salvo que, bueno, yo ya haya definido esto como público, digamos, pero no se puede llamar. No pertenece únicamente a esta clase. Y los identificadores de variables funciones cuando en una clase no coinciden con identificadores que se usan en otra. O sea, yo acá puedo tener un count, en otra clase puedo tener otro count, y sería indistinto, digamos, porque cada variable pertenece a la clase donde está definido. ¿Estamos? O puede tener un nombre distinto, digamos. Profe, disculpe, eso es el encapsulamiento, ¿no? Que no permite que se intercambie, ¿no? Sí. Sería. Sí. Ahora ya, a continuación ya vamos a ver el encapsulamiento. Gracias. Bien. Bueno, y la clase puede tener un cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, dice, la variable count se define en el cuerpo de la clase, por lo tanto, count recibe el nombre de la variable. Entonces, count, acá es una variable de tipo de la clase, digamos, counter. Y count igual a 3, ¿qué es? ¿Qué estoy haciendo acá? Asignación. Estoy haciendo una asignación. ¿Y la asignación dónde está? ¿Dónde la está haciendo? Fíjense acá en público, o sea, la está haciendo dentro de la clase counter. Estoy haciendo una asignación. En algunos lenguajes, creo que en Java también permite hacer count igual a 3 directamente cuando yo voy a hacer la asignación en este lugar, digamos. Esto lo van a ir viendo a medida que vayan trabajando. El uso de una clase es, para usar una clase se debe definir un objeto en ella, o sea, yo no puedo trabajar con la clase, yo trabajo con el objeto. Las variables de la clase se definen como variables tipo, estructura o escalares. La variable instanciada a partir de una clase son los objetos. Por ejemplo, void main, ¿qué significa esto? Void, ¿qué era? ¿Eso lo vieron, no? Los chicos de licenciatura, ¿qué era void? Función que no retorna nada. No retorna nada. Main, ¿qué significaba? El hilo principal. El programa principal. Está entre llaves, y fíjense en counter, pero mi inglés es malísimo, pero de tipo counter. ¿Cuál es el objeto y cuál es la clase acá? ¿Counter es objeto o counter es clase? People sería objeto y counter la clase. Claro, counter la clase y people el objeto. Y acá set value es 0, ¿qué es lo que estoy haciendo? Asignando. Estoy asignando el valor 0. Y después cuando hago get value, ¿qué es lo que hace? Trae el valor. O sea, Lo va a dejar en value. ¿Estamos? Bueno, entonces, y vamos complicando un poquito más. Para definir una clase se debe tener en cuenta que consta de dos partes, una declaración y una implementación. La declaración lista a los miembros de la clase y la implementación o cuerpo define las funciones de la clase. O sea, la implementación es qué es lo que yo voy a hacer dentro de esa clase. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las clases que yo tengo? Acá tenemos acá definido cuáles son las clases que tengo. Nómina y contador. Nómina y contador. Entonces, ¿cuál es la declaración de la clase? Dice que lista a los miembros de la clase. ¿Cuál es la declaración? ¿Cuál es la declaración? Definir lo que lleva esa clase, definir los atributos que están definidos dentro de
por ejemplo, nómina, dentro de la clase nómina. Sí, por ejemplo, acá nómina de tipo empleado, esta es la declaración de la clase, porque yo defino cuáles son los miembros que voy a tener, ¿estamos? ¿Y cuál sería la implementación? La implementación dice que la función es definir las funciones de la clase. Acá yo lo único que hice fue nombrarlas, ¿estamos? O definirlas, digamos, definir cuáles son los métodos que yo voy a tener, o las funciones que yo voy a tener, y cuáles serían la implementación. ¿Qué sería la implementación? Leer el valor, obtener. Claro, las operaciones que yo voy a hacer para leer valor, obtener valor, sería, fíjense, implementar para leer valor, bueno, escuchen, leer valor, ¿qué es lo que tiene? Leer valor, ¿qué es? ¿Es un método? ¿O es un objeto? ¿O es una clase? Método. Método. ¿Y yo qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando yo pongo cuenta igual a Definiendo valor, y clase, luego método. pongo long valor, obtener valor, return cuenta, ¿qué es lo que estoy definiendo acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Define qué hace el método. Estoy definiendo qué es lo que hace ese método, digamos. Acá yo puse leer valor, y acá leer valor, ¿qué es lo que hace? Primero, ¿qué operación hace? Dice cuenta igual a valor, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Asignando. Un valor a la cuenta. Un valor a cuenta, digamos. Valor que es la variable que yo le estoy pasando acá como parámetro. Luego tengo contador, obtener valor, obtener valor es el otro método, ¿no? ¿Y qué es lo que hace obtener valor? Guarda el valor que se asignó Guarda el valor. y después al último lo devuelve con el return. O sea, lo muestra. ¿Y estos dos puntos, qué significa? Leer valor, ¿qué significa? ¿Leer valor qué? Era un operador para acceder a un método que está dentro de una clase, algo así. Eso está en C++, se ve más. Sí. En Java, por ejemplo, se utiliza el punto. Se pone ustedes contador punto a leer valor. Entonces ustedes saben que leer valor es el método de la clase contador. ¿Estamos? Bueno, esta es una forma de hacerlo en C++, digamos. Bueno, y ahora viene el encapsulamiento y ocultamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Qué es lo que ustedes creen que es el encapsulamiento? ¿Alguno que den? ¿Qué es una cápsula? Algunos deben haber tomado alguna cápsula, alguna pastilla, ¿o no? O todos son sanos y ninguno se enfermó nunca. Profe, sería que cuando definimos la clase, dentro de ella van todos los atributos y todo el comportamiento que va a tener el objeto de esa clase, va todo encerrado dentro. Claro, una cápsula es como le dice, es como si fuera una especie de bola, un objeto o algo que lo protege, digamos. Fíjense en la definición, le dice, las propiedades por las que el objeto es una estructura compleja en cuyo interior hay datos y programas relacionados entre sí, encerrados en una cápsula. En una cápsula es algo así como que protege, digamos, todos los atributos y los métodos que va a tener cada clase. Y el ocultamiento o ocultación de la información, ¿qué? ¿Usted cree que es la ocultación? ¿No está también con el encapsulamiento, ocultar los datos? Sí, pero ¿a qué se refiere con ocultación? Pues debe haber alguna diferencia, ¿no? Ponerlo como privado para que otros métodos no puedan acceder a él directamente. Claro, ponerlo como privado ¿por qué? Si tuviera público, ¿qué es lo que pasaría? Si no Cualquier otra clase podría acceder. Cualquiera podría Sería más acceder. vulnerable. Ustedes, por ejemplo, entrarían, no sé, a la base del rectorado y ustedes podrían saber cuánto es el sueldo de todos, porque como es público, si ustedes acceden al método, pueden acceder. Fíjense, son las propiedades por las cuales los objetos son inaccesibles e impiden que otros objetos, usuarios o incluso los programadores conozcan cómo está distribuida la información o qué información hay disponible.
Y fíjense que esto es algo que se utiliza mucho, porque ustedes cuando quieren hacer cualquier consulta con el servidor, lo hacen a través de métodos, digamos, y los métodos ocultan la información, digamos. Ustedes hacen clic en un, no sé, entraron a una página que les prometía, no sé, ganarse un premio, hicieron clic ahí en ganarse el premio y les piden todos los datos. En realidad, el ocultamiento de la información, ¿a través de qué se hace? ¿Se hace o no se hace? ¿Cómo hacen ustedes para acceder a un servidor? ¿Cómo interactúa un objeto con otro objeto? Eso lo vimos recién. ¿A través de qué interactúa? Mensaje. A través de mensajes. ¿Estamos? Y ustedes en el mensaje le indican, digamos, supongamos que yo quiero, supongamos que ustedes quieren pedir, no sé, ¿qué estado tienen ustedes al CIO? Listado de las materias aprobadas, por ejemplo, han pedido, ¿no? El analítico. Supongamos que ustedes piden el analítico. ¿Cómo hacen para acceder, cómo hacen para pedir el analítico de ustedes? Tienen que acceder a través de un método, ¿no? O no Sí. acceden, ustedes entran al servidor de la facultad y el servidor de la facultad generosamente les da todo. ¿Cómo Tengo hacen? que loguearme. Ustedes se lo Tenemos y con ese solicitud. video, ¿ah? El navegador genera una solicitud al servidor, ¿eh? Claro, pero esa solicitud lo hace a través de un mensaje, digamos. En el mensaje seguramente tiene que estar el método que será solicitar analítico. Y dentro de solicitar el analítico tendrá algún parámetro, digamos. ¿Qué parámetro será el que ustedes le pasarán? ¿Le pasarán algo o no le pasarán nada? Ustedes le dicen, dame el analítico y mágicamente le retornan el analítico de ustedes. Los datos de nosotros. El dato de ustedes, por ejemplo, podría hacerle LU o podría hacer su clave de logueo para ver si es correcto, digamos, podría hacer sus dos datos, o más o menos, digamos, pero algún dato les tiene que pasar. ¿Estamos? Es lo que cuando ustedes entran, por ejemplo, a Facebook, cuando ustedes acceden a Facebook, ¿cómo hacen para acceder? ¿Acceden de alguna forma o no acceden? ¿Cómo acceden? No lo veíamos. Usuario y contraseña. Y después que se loguean, ¿acceden o no? Imagínense cuando ustedes tienen que escribir un mensaje. Cuando ustedes tienen que escribir un correo, y ustedes se quieren comunicar, no sé, con algún servidor de la facultad para enviarle un correo. ¿Qué datos son los que le pasan a ustedes? ¿Le pasan algún dato o no? Primero envían enviar el mail. Primero el método. ¿Cuál va a ser el método? ¿Debe haber algún método o no? Que será enviar mail, supongo yo. ¿Qué datos son los que ustedes le pasan en un mail? Destino, asunto, Destino, asunto, el cuerpo del correo también. el cuerpo del correo. Bueno, ¿Querés ver digamos si eso va? para que ustedes piensen ahora, porque bueno, eso es lo que van a hacer, digamos, en la clase de mañana, digamos. Imaginarse cuáles van a ser los atributos y métodos de cada clase y ver si va a haber herencia en cada caso, digamos. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre encapsulamiento y ocultación de la información? Imagínense que esto le pidan están en el coloquio y depende de aprobar o desaprobar, depende de que ustedes contesten la diferencia entre encapsulamiento y ocultación. ¿Qué es el encapsulamiento? ¿O qué entienden ustedes por encapsulamiento? ¿Qué es lo que entiende usted? Mi pregunta de final, ¿eh? El de la ocultación está bien, como lo dijo uno de sus compañeros, que es definir los datos y los métodos de forma privada, digamos, para que otro objeto no pueda acceder. ¿Y el encapsulamiento? ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Es definir qué? ¿La portabilidad? No, eso es de portabilidad. Es definir una cápsula o una estructura
donde diferencia lo que son, donde para cada objeto, donde en ella guarda los datos y los programas, o los atributos y los métodos que tiene cada objeto, ¿estamos? Es la definición de esa cápsula o de estructura, digamos, ¿estamos? Por eso se confunden a veces, porque el encapsulamiento y la ocultación, digamos, trabajan conjuntamente sobre objetos, pero en realidad hacen cosas distintas, digamos. El encapsulamiento es la definición de la cápsula o de la estructura para esos atributos y métodos. Y la ocultación, ocultamiento, o la ocultación, ¿qué es la ocultación? Es definir qué. Es las propiedades para que otros objetos no puedan acceder a diferentes objetos, salvo que yo acceda a través de qué. ¿Cuál es la única forma de acceder a un objeto? Mensajes. Por los getters y setters podría ser. A través de los mensajes con los atributos correspondientes. ¿Estamos? Fíjense que muchas veces, por ejemplo, yo puedo definir, creo que después hay un ejemplo donde le dice operaciones que se pueden definir similar. Por ejemplo, si yo sumo 1 más 1, ¿qué me va a dar? Si sumo 1 más 1, ¿qué me da? 2. 11. 2. Y si sumo Juan más María, ¿qué me va a dar? Juan María. Juan María. Entonces, el más, ¿qué es lo que está haciendo? En un caso, ¿qué es lo que está haciendo? Que está sumando enteros, y en otro caso, ¿qué está sumando? Está sumando string. Entonces funciona diferente. ¿Estamos? Bueno, fíjense, dice, organización jerárquica de objetos. Existen 3 niveles. Existen varios tipos de jerarquía. Las simples, que se hacen a través de un árbol. En un árbol, ¿cuáles pueden ser las partes que ustedes tengan en un árbol? Esto veanlo del tema de estructura de datos, de estructura de datos, digamos. En un árbol, ¿qué es lo que tiene arriba, en el medio y abajo? Raíz, nodo intermedio y hoja. Bueno, entonces, son los 3 niveles. La raíz es la raíz de la jerarquía, que es un objeto único y especial, digamos, debe heredar de uno solo, digamos, se caracteriza por estar en el nivel más alto y se llama objeto madre, raíz o entidad, digamos. Los objetos intermedios descienden directamente a la raíz y tienen descendientes. ¿Un objeto intermedio puede heredar de otro objeto intermedio o siempre hereda únicamente de la raíz? O sea, un árbol siempre tiene 3 niveles, puede tener 3 niveles o puede tener más, digamos. Más también puede tener. Puede tener más. Digamos, que todos los que están en el medio son objetos intermedios que pueden heredar o de la raíz o de los descendientes de ella. ¿Estamos? ¿Y los objetos terminales cuáles son? Las hojas. Sí. Y fíjense, lo que descienden de una clase o subclase y no tienen descendientes, o sea, no hay nada más debajo, digamos. ¿Estamos? Entonces, este es un tipo de jerarquía, tipo de jerarquía compleja. El polimorfismo, bueno, esto es lo que yo les mencionaba recién, es la posibilidad de construir varios métodos con el mismo nombre. Por ejemplo, con relación a la clase a la que pertenece. Y el ejemplo que yo le decía del más, que yo si pongo más a 2 enteros, suma 2 enteros y hace una suma. Y si le pongo más a 2 string, concatena o pega dicho string. ¿No? Y un demonio, ¿qué es un demonio? En programación, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por un demonio? ¿Un virus es un demonio? ¿Qué es un demonio? Algo que se va a ejecutar en segundo plano, ¿Sí? que va a estar, no lo ejecutamos nosotros mismos de forma consciente, podríamos decirlo. Es una actividad que se realiza cada cierto periodo de tiempo. Puede ser cada cierto periodo de tiempo cuando ocurre algo, digamos, particular que lo dispara. Los demonios son muy comunes. Fíjense, hay un tipo especial de métodos poco frecuente en la orientación a objetos que se activa automáticamente cuando sucede algo especial.
Los demonios se usan mucho cuando, por ejemplo, ustedes entran a alguna página indebida y después le llenan de virus su máquina. Y después empieza a andar lento, tiene algún problema o se ejecuta como un servicio. Fíjense, esto es importante, dice, ¿por qué se diferencian de otros métodos? Porque no son heredables, digamos, yo no puedo heredar de un demonio. El demonio es algo final, digamos, que se ejecuta. Y porque a veces están ligados a una más propiedad de un objeto más que al objeto entero. En programación, digamos, el ejemplo clásico es cuando un programador pone algún demonio para que en el caso de que lo dejen sin trabajo haga algún daño en el sistema. Este es el ejemplo clásico, digamos. Pero hay varios tipos de demonios que se pueden realizar, digamos. Pueden haber demonios buenos también, digamos. ¿Cuál podría ser el caso de un demonio bueno? ¿O todos los demonios son malos? Podría ser, profe, esos... Google creo que te hace como juegos así de demonios en el que vos colocas palabras y se te da vuelta la página, te deja pista, algo así creo, puede ser. Bueno, esos sí son demonios, estos son buenos, ¿no? No, sí, no que vi, no sé cómo le dicen, creo que dicen también huevos de Pascua, creo que le dicen, porque es sorpresa, entonces los vas encontrando y te vas haciendo esas cosas. Sí, puede ser. Pero, en base de datos, por ejemplo, ya van a ver conmigo que se utiliza mucho lo que son los triggers. Y los triggers se ejecutan cuando cuando se cumple alguna condición en particular, digamos, en alguna base de datos. Bueno, pero demonios pueden ser en este caso de programación, ¿no? Y la herencia, creo que estas ya son las últimas. La herencia dice que hace uso de las relaciones de la especie y es ustedes en la práctica no van a diferenciar esto, pero sí van a aplicar el tema de herencias. Las clases que son de la especie de otra comparten las propiedades de la última. Por ejemplo, círculo, bueno, esta es una forma de definir, ¿no? Creo que en C++ es 2 puntos también a veces. Acá, clase, círculo es una clase que hereda de la clase punto. ¿Estamos? En algunos temas más creo que es circle, 2 puntos, point. Bueno, fíjense que tienen atributos, el atributo tiene el radio y los métodos tienen el radio. Y fíjense que después yo hago uso del CDX y el I. Y el CDX y el I no está definido acá. ¿Dónde está definido? Porque acá no está. ¿Dónde está definido? En la clase punto. En la clase punto, porque yo ya lo definí previamente. ¿Está? Bueno, y bueno, también implica que se puede usar un círculo en cualquier circunstancia donde se aplica un punto. Esto más que nada porque para ver que ustedes pueden aplicar herencia. Por ejemplo, acá dice, tienen move ¿qué? Es un atributo, un método, una clase, un objeto, ¿qué? Método. Un método que tiene 2 parámetros. Fíjense en aPoint, que es de tipo point, y delta, que es de tipo int. Entonces, como hereda, fíjense que acá yo digo que mueva el círculo 10. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O qué es lo que ustedes creen que haría eso? Fíjense que acá dice get x más delta x. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a ver en qué sentido. Todo punto tiene un x y un y, ¿no? El x, ¿qué es lo que le da? ¿La fila o la columna? ¿Cuál sería? Sí, quieren verlo así. La fila. Bueno, entonces, ¿cómo vería ahí? ¿La fila o la columna? Bueno, movería X, 10 lugares, digamos. Ahí donde pasa 10 lugares. Bueno, continuando. Bueno, herencia dice que es el mecanismo que permite que una clase A herede propiedad de la clase B. Dice que A hereda de la clase B cuando el objeto de la clase A tiene acceso a atributos y el método de la clase B sin necesidad de redefinirlo. Entonces, fíjense que acá, que esto es lo que ya habíamos visto antes, digamos, lo que acá ya lo estamos viendo con un gráfico de herencia, ¿no? Fíjense, el que es superclase, ¿dónde se pone? ¿Arriba o abajo? Generalmente, ¿no? ¿Dónde lo escriben los autores? ¿Qué? Arriba. ¿Es superclase o subclase? Point es la superclase. ¿Point es la Sí. superclase de quién?
De de círculo, que es la subclase. ¿Estamos? Fíjense que cuando empiecen a armar su gráfico de herencia, que no sé si lo harán mañana, le van a pedir que armen algo en este sentido, digamos. ¿Y la superclase dónde la van a escribir? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y abajo van a escribir la subclase o clase derivada. Este es un gráfico de herencia sencillo. Y el gráfico de herencia múltiple es cuando dice, significa que una superclase puede tener más de una superclase. Una subclase puede tener más de una superclase. Entonces, esto permite que la subclase herede propiedades de más de una superclase. No significa que múltiples subclases compartan la misma superclase, tampoco que una subclase herede de una clase. ¿Esto se permite o no se permite, o se permite a media, o depende del lenguaje? ¿Se permite la herencia múltiple o no? Depende del lenguaje. Sí, todo depende del lenguaje, digamos. Como les decía, muchas veces en algunos lenguajes no se permite, en otros lenguajes se toma de la primera subclase que sería a la izquierda, y en otro da un error directamente, y en otro da una lotería. Generalmente no se permite, porque complica, digamos, el tema de programación, porque cuando ustedes vayan a usar un método no van a saber de qué lo han usado. Lo más común es definir, digamos, decirle, no sé, la suma la hereda de esta clase, digamos, o la suma la hereda de la otra clase. Estamos para no confundir. Fíjense en el ejemplo que les plantea le plantea este autor, digamos, que dibuja un string, hereda de punto y de string. Bueno, la herencia múltiple, es la definición de herencia múltiple. ¿Sí? Bueno, la definición de herencia múltiple dice, si la clase A hereda de más de una clase, A hereda de B1, B2, B sub N, se llama herencia múltiple. Esto puede presentar conflicto de nomenclatura, y al menos dos superclases definen propiedades de atributos métodos con el mismo nombre. ¿Estamos? Bueno, y acá está, digamos, alguna hereda la propiedad de A, otra hereda la propiedad de B más C sin las propiedades que ha heredado de A, o no se permite la herencia múltiple directamente. Y lo último, ya estaba para terminar, ya, antes que me odien, dice, ¿cuáles son los beneficios de la orientación a objetos? ¿Y por qué? Bueno, todo este año van a ver medio cuatrimestre de lo que es Java, y esto con orientación a objetos, y después van a ver medio cuatrimestre de proceso unificado, que es todo aplicando orientación a objetos. Primero, que los costos de hardware decrecen, por eso es que se utiliza mucho la orientación a objetos. ¿Por qué? Porque tengo un solo servidor, puedo tener varios métodos compartidos, digamos, o varios objetos compartidos, y no tengo que volver a redefinirlos de vuelta. Hay algunos problemas, no son la panacea, digamos, pero bueno, hay algunos problemas. Y la reusabilidad del código disminuye en el tiempo que se utiliza en el desarrollo y hace que el desarrollo de software sea más intuitivo. Para los que recién empiecen y vean Java, yo creo que Java le va a resultar bastante sencillo, digamos. Es como para los que empiezan a ver Python, digamos, los que lo ven Python por primera vez, al ser todo reutilizable y al ser a utilizar mucho una lógica matemática y el concepto de herencia, digamos, hace que todo sea por ahí más intuitivo, digamos, en el tema de la programación. Ahora, si ustedes vienen de la vieja escuela, que vienen 30 años programando en estructurado, digamos, por ahí les va a costar un poco más, digamos. Pero tiene muchas ventajas, digamos. También tiene problemas, digamos. Por ejemplo, una curva de aprendizaje larga. Es larga al principio, pero después puede ser mucho más fácil al final cuando ustedes ya trabajan en eso. Un programador en Java que ya tiene, no sé, miles de rutinas, cuando tiene que hacer un programa, lo único que hace es copiar y pegar y sabe, digamos, cuál va a ser, con qué rutina va a trabajar, digamos. Hay una dependencia del lenguaje. Acá, por ejemplo, Java tiene una ventaja, digamos, y es que ustedes, por ejemplo, Java deben haber visto que Java está en los celulares, o sea que Java puede funcionar en Android, puede funcionar en Windows, puede funcionar en Linux, o sea que prácticamente puede funcionar en casi todo, digamos. A veces cambiando la IDE, ni siquiera hace falta cambiar mucho la programación, digamos, ustedes pueden compilar y obtienen un ejecutable distinto, digamos, ya sea para un celular o para una variante distinta de un celular, digamos, o de un lenguaje de programación. Hay una determinación de la clase. Bueno, como una clase se utiliza para crear un nuevo objeto, y la performance puede ser generalmente buena, digamos.
también deben haber visto y le debe haber pasado que han corrido algún programa en Java, ya sea en su celular o en la computadora, y a veces se ponía, al querer ser compatible con todo, digamos, puede ser un poco más lento, digamos, y que tenga algunos problemas de performance, o no, lo deben haber visto, ¿no? En algunos programas. Y bueno, la utopía, porque es difícil de que se realice, es que debería existir una metodología fácil de aprender e independiente del lenguaje y fácil de reestructurar, pero bueno, no siempre se puede llegar a eso. Y esto antes que ya deben haber varios que se deben haber ido. Este documento original es el que de acá yo saqué, digamos, y el que yo tengo en máquina, que es todo lo que vimos hoy para que lo vean. El archivo original es este DAISY que está acá, digamos, que es un tutorial viejo, digamos, y este curso de programación de objetos es que está basado en la nueva versión que está basada en este, digamos, que a mí me dio problemas para correrlo, pero bueno, supongo que ustedes no tendrán inconveniente.